Equipos y sistemas de telefonía. Unidad de trabajo número 1, medios de transmisión. Como bien conocemos, los medios de transmisión son por donde se traslada la señal, ya sea de voz, de datos, video, internet, etc. Entre los medios más comunes tenemos lo que es el cobre o cable coaxial, de manera inalámbrica, más conocido el Wi-Fi, y de manera con fibra óptica. Para entender cómo funciona la comunicación, debemos plantear un esquema de comunicación en el cual se basa siempre en un origen y un destino, un transmisor y un receptor. Transmisor se denota con las iniciales TX y receptor con RX. Bien, entonces dentro de los tres medios de comunicación tenemos lo que son inalámbrico, fibra y cobre. Cuando la señal se traslada de forma inalámbrica, siempre va a tener algún tipo de dificultad a lo largo del camino hacia su destino. O por ejemplo son montañas, árboles, naturaleza, edificios, casas, paredes, cemento, etc. Mientras que la fibra y el cobre van directo hacia el origen. Entonces aquí cabe preguntarse cuál utilizar, cuál es la más costosa. Entonces todo depende. El que vayamos a utilizar depende mucho del objetivo que se le quiera dar o hacia dónde va orientada la red de comunicación. Depende del medio geográfico en el cual nos encontremos. De eso depende cuál medio escoger. ¿Cuál es el menos costoso? El cobre, porque la fibra tiene un alto valor en comparación al cobre y a los medios inalámbricos. Entonces, dentro de las ventajas que nos ofrece el cable coaxial, tenemos que es de bajo costo, simple instalación y tiene una cobertura de 1 a 10 metros. Y las desventajas es que tiene una topología primitiva, sensible a interferencia electromagnética, cobertura, atenuación e inseguro. Entonces aquí aparentemente hay una contradicción en donde vemos que una de las ventajas es que nos da una cobertura de 1 a 10 metros, sin embargo la misma ventaja es la cobertura. Esto se debe a que el cable coaxial de cobre sufre de atenuación mientras más kilómetros tenga, a más kilómetros esté la señal, ¿sí? Entonces lo que se hace aquí para mitigar los efectos de la atenuación es plantear sistemas en donde los cables de cobre no superen los 2 kilómetros, como por ejemplo los sistemas de telefonía local, que constaban de un cajetín y de ese cajetín sacaban un cable hacia el teléfono local o el teléfono de casa. Dentro de las desventajas tenemos que es sensible a interferencia electromagnética. ¿Qué es la interferencia electromagnética? Es el campo magnético generado por las líneas de corriente, las líneas de tensión que se encuentran ubicadas en los postes de luz del alumbrado público. ¿Okay? Simple instalación. Dentro de las ventajas, por supuesto, porque cuando usted corta un cable coaxial, lo único que tiene que hacer es cortar, pegar las puntas y volver a empatar un poco de cinta y solucionar el problema, que es algo que no sucede con la fibra óptica. ¿Por qué? Dentro de las ventajas de fibra óptica tenemos que tiene enormes capacidades de transmisión de información. Es algo que ya todos lo sabemos. Inmune a interferencia electromagnética, por supuesto, al utilizar haz de luz o pulsos de luz, no tiene efecto lo que es un campo electromagnético. Así que es inmune a interferencias electromagnéticas. Durabilidad. Por lo general, la vida útil de la fibra óptica son de 20 a 30 años. Y resistencia a medios rústicos. ¿Qué quiere decir esto? Que soporta lluvia, sol, terrenos desolados, etc. Dentro de las desventajas de la fibra tenemos su alto costo y la implementación no sencilla. Cuando usted corte una fibra no puede volver a empatarlo, como sucedía con cobre. Para poder empatar fibra se necesitan máquinas de fusión para realizar un empalme.
máquinas que tienen un alto costo. Dentro del medio inalámbrico, las ventajas: su bajo costo de instalación, que se lo puede instalar de manera sencilla y permite la movilidad. Bajo costo porque, por ejemplo, un modem TP-Link no cuesta más de $20, ¿sí? O su homólogo, un extensor de red, que se lo consigue hasta en 15. Instalación sencilla, basta con conectarlo, coja Wi-Fi y eso mismo lo amplía mi ancho, mi cobertura, ¿no? Permite la movilidad, eso es lo más importante del medio inalámbrico, usted estar conectado a medida que se sigue moviendo. Desventajas: altamente propenso a interferencias, por supuesto. Las señales inalámbricas son propensas a tener interferencias de todo tipo, ya sea por atenuación porque traspasa paredes, por interferencias electromagnéticas, por lluvias, etc. No seguro, porque al ser inalámbrico cualquier dispositivo que tenga acceso a Wi-Fi podrá conectarse. Y menor ancho de banda, porque siempre el medio cableado va a ser más rápido que el medio inalámbrico, va a tener un ancho de banda menor. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué tipo de red de voz tengo en casa? Comúnmente tenemos la de telefonía local, telefonía celular. ¿Uso fibra óptica en casa? Pues bueno, aunque nosotros no lo veamos, utilizamos los 3 medios de transmisión en nuestra red de internet, porque hoy en día las proveedoras de internet utilizan redes donde combinan los 3 medios para poder brindar un servicio. Fibra desde el proveedor hasta cierto nodo, cable de cobre desde el nodo hasta su casa, y en su casa un módem Wi-Fi. Tiene las 3 medios de transmisión en su red. ¿Qué alcance tiene mi Wi-Fi? Pues bueno, Wi-Fi tiene alrededor de unos 5 a 6 metros de alcance. Tecnologías de acceso al medio. Ya vimos entonces que los medios por donde se pueden transmitir son cobre, fibra y wireless o inalámbrico. Pero entonces, ¿qué tecnologías me permiten conectarme por esos medios? Dentro de las cableadas tenemos redes de acceso por cobre. Más comúnmente el que más se utiliza o el que utiliza nuestra empresa local CNT, que es el ADSL, que se conecta a la línea telefónica, y de la línea telefónica salen los cables de internet. Redes híbridas HFC, híbridas entre fibra y cobre, de la que ya hablamos, y redes de acceso por fibra netamente, solamente utilizando fibra, que es lo que está produciendo hoy en día Netplay, que es fibra hasta la casa, fiber to the home. Y las GPON, redes de fibra utilizando solamente equipos pasivos. Ya en su momento veremos más a detalle estos sistemas. Dentro de las tecnologías inalámbricas tenemos un wireless lookup loop. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un sistema sencillo de telefonía, ya sea telefonía local por medio de cobre o también telefonía inalámbrica, pero siempre ubicado simplemente a una sola área, a un solo lazo. Wi-Fi, que ya todos lo conocemos, y WiMAX, que se podría decir que WiMAX es el hermano mayor del Wi-Fi. El mismo criterio, solamente que a gran escala. Mientras que el Wi-Fi, la cobertura del Wi-Fi tiene 5 metros, el WiMAX tiene 5 kilómetros. Otras tecnologías inalámbricas son las redes móviles, 2G, 3G, LTE y muy pronto la 5G. Redes satelitales y la televisión digital terrestre, que es la televisión que provee, por ejemplo, el proveedor de DirecTV. Entonces, dentro de la telefonía, la palabra telefonía está compuesto del origen de la palabra tele, distancia, y fono, voz o sonido. De ahí nace, ¿no? Y la telefonía, hay 4 pilares de telefonía actualmente, el cual es la local, la móvil, la satelital
y una de las más importantes y más utilizadas hoy en día, la voz IP, sistemas de telefonía montados sobre una red IP o de internet. Entonces bien, vamos a ver cada uno de nuestros medios de transmisión a detalle. El cable coaxial o el cobre es el que vemos en la figura de la izquierda. Es el que utilizamos, por ejemplo, para conectar la antena a nuestro televisor. ¿Sí? Está constituido de una línea de cobre, un dieléctrico, mallas protectoras o blindaje y un aislante. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de este cable? Que es flexible, que tiene una impedancia de 75 ohmios y es utilizado para telefonía, televisión, CCTV, circuito cerrado de televisión, cámaras de seguridad, por ejemplo, radio, frecuencia, etc. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿qué es impedancia? ¿Qué es eso de impedancia de 75 ohmios? ¿Por qué no resistencia? ¿Qué se diferencia la resistencia de la impedancia? Bueno, la resistencia, cuando estamos hablando de corriente DC, mientras que impedancia es cuando hablamos de corriente AC. Es un parámetro de la resistencia de corriente AC. ¿Qué tipos de cable utilizamos para la telefonía IP? Hoy en día se utiliza mucho, se sigue utilizando cobre a través del cable UTP. La fibra óptica. La fibra óptica consta de un núcleo de fibra de vidrio, un revestimiento de fibra de vidrio y una cubierta plástica. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿por qué la fibra está compuesta de más capas de vidrio y capas de plástico? No es como el de cobre, que tenía una línea de cobre y el resto era protección. Pues bueno, se utilizan capas de vidrio para formar un efecto conocido como reflexión interna total, el cual lo veremos ya más adelante. ¿Cuál es la característica óptica de la fibra óptica? Que tiene una muy elevada tasa de envíos de datos. Ya sabemos que una de las características principales de utilizar fibra es la alta capacidad de envío de datos, las altas velocidades que se alcanzan. Es inmune a interferencia electromagnética, ¿sí? El fibra de vidrio o las fibras de plástico son inmunes a interferencias electromagnéticas, inmunes a las lluvias, a los rayos, etc. Y es usada en todas las aplicaciones de telecomunicaciones. Aunque usted no lo crea, la fibra se la utiliza a nivel mundial para todo tipo de sistemas.